Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 51. Magnus dejó que sus palabras se asentaran en el aire silencioso de la cámara del consejo, su voz resonando contra los muros de piedra y los imponentes pilares. La luz de las antorchas proyectaba sombras vacilantes sobre la reunión de primarcas, custodios y dignatarios variados. En lo alto de las galerías, representantes del Mechanicum e innumerables otros cuerpos imperiales miraban sin pestañear. La tensión seguía siendo pesada, como un cordón tensado y listo para romperse. Dio un solo paso adelante, su bastón haciendo clic firmemente contra el mármol pulido. Su mirada se detuvo en el pálido rostro de Mortarion, luego se desvió hacia el otro Wirmake, que permanecía en decidido silencio. El bastón del sacerdote rúnico presentaba astillas y rasguños frescos de campañas incalculables, cada uno de los cuales marcaba un pasado histórico, pero también una convicción inquebrantable. Magnus dejó que su mirada atravesara el círculo de observadores. Los delegados con yelmo de lobo de Rus, los asesores silenciosos de Guilliman, los capitanes leales de la Guardia del Cuervo, los puños imperiales, las salamandras y otros. Cada legión estaba representada, cada ventaja única. No pasó desapercibido para Magnus que pocos lo apoyaban abiertamente. Sin embargo, en las esquinas, las miradas sutiles de ciertos individuos insinuaban reserva o simpatía vacilante. Los ojos de Malcador se desviaron de él hacia el resto, vigilante, paciente. El propio emperador permaneció sentado arriba, dorado e inmóvil, con el rostro como una máscara ilegible. Magnus inhaló lentamente. Recordó la carta de su cuna, que le había llegado días antes de partir hacia Nikea. Lo había estudiado a fondo, memorizado cada línea, aceptado cada sugerencia. Había dado forma a su estrategia. Donde alguna vez pudo haber hablado únicamente por pasión, ahora se había preparado con evidencia, lógica y moderación. Se aclaró la garganta, su voz resonaba con un timbre tranquilo y deliberado. Mis hermanos, y todos los presentes. Dejemos de lado, por un momento, el miedo y los prejuicios. Hablemos de la razón. Hablemos de resultados. No niego que la disformidad, el Inmaterium, es un océano lleno de peligros. No niego que, si se usa mal, causa horrores en los mundos. Sin embargo, mis hijos y yo hemos dedicado nuestra existencia a domesticar ese océano, no por vanidad, sino por la causa del imperio. Un sutil murmullo se extendió por la multitud. Magnus levantó su bastón, golpeando una pequeña runa en su mango. De inmediato, un cervo cráneo flotó hacia adelante, proyectando una brillante visualización de datos en el aire. Líneas de texto y números parpadearon. Relatos de campañas, informes de víctimas y hazañas de manipulación warp realizadas por los 1000 hijos en tiempos de extrema necesidad. Estos son registros verificables, continuó Magnus. En el asedio de Cresta de Davor, los 1000 hijos sellaron una brecha disforme que amenazaba con tragarse todo el sistema. En la caída de Rakor, aprovechamos las defensas hechiceras que frenaron a una horda orca hasta que llegaron refuerzos. En Batten Prime, un aquelarre de mis hijos desterró a una criatura oscura y asquerosa que de otro modo habría matado a decenas de miles. Hizo una pausa, dejando que los datos giraran en el aire. No incursionamos en estos poderes para la gloria personal. Lo hacemos porque puede salvar vidas. Y, en muchos casos, lo ha hecho. ¿Desecharías un escudo, simplemente porque está forjado de metal desconocido? ¿O lo prueba y refina hasta que sea irrompible? Allí Wirmake se agitó, su capa de piel de lobo se movió con el movimiento. Tus palabras son bonitas, Lord Magnus, dijo, con la voz firme pero ahora más fría. Hablas de salvar vidas, sin embargo, innumerables almas han perecido a causa del cambio de carne dentro de tu legión, o eso afirman los rumores.
¿Estás realmente tan seguro de que tu camino es seguro? Magnus volvió la mirada nivelada. Admito que el cambio de carne ha sido una carga. Mis hijos, más que nadie, han sentido el costo de la disformidad dentro de nuestros genes. Pero hemos luchado con esa maldición desde que nos dispersamos por los rincones de la galaxia. Mi padre inclinó la cabeza fraccionalmente hacia el emperador, nos dio esperanza. Nos hemos dedicado a erradicar la maldición a través de la investigación, la disciplina y, de hecho, el estudio hechicero. Su tono se endureció. Esto no es imprudente. Esto es necesario. Deberíamos huir de eso. Negar nuestra propia naturaleza y dejar que se infecte hasta que nos condene a todos. O nos mantenemos firmes, lo aprovechamos, ponemos el poder de la disformidad a nuestra voluntad y, por lo tanto, evitamos que el imperio caiga. Mortarion, con los brazos cruzados sobre la hoz, soltó un leve resoplido. Orgullo, dijo en voz baja. Siempre comienza con orgullo. Ante eso, el ojo de Magnus se entrecerró. ¿Orgullo o propósito? No niego que caminemos al filo de la navaja. No afirmo que seamos inmunes al fracaso. Pero tampoco los sacerdotes rúnicos de Fenris son inmunes al peligro. Se envuelven en mitos, invocando los poderes elementales de Fenris. La disformidad está en la raíz de todo el poder psíquico, sin importar cómo se le cambie el nombre. Otro se puso rígido, un destello de indignación en sus rasgos. No he visto rastro de corrupción entre los de mi especie. Magnus inclinó la cabeza. Entonces me alegro por ti. Pero no confundas la fortuna con la infalibilidad. Si un solo sacerdote rúnico sucumbe, enfrentarías la misma condena que ahora nos lanzas. ¿Echarás a un lado a toda tu legión si eso sucede? Cayó un silencio. El otro abrió la boca, pero no dijo nada. La mirada de Mortarion se profundizó. Otra ola de murmullos incómodos se extendió entre la multitud. Malcador golpeó ligeramente su bastón. Suficiente. Lord Mortarion, sacerdote rúnico aquí, ha hablado bien de sus preocupaciones. Magnus ha respondido. Sigamos con el resto de la perspectiva del consejo. Una nueva figura dio un paso al frente. Corvus Corax, alto y delgado, con una armadura negra adornada con un tono aún más oscuro de negro. Hizo un gesto respetuoso con la cabeza hacia Malcador, luego se volvió hacia Magnus. Su voz era mesurada, manteniendo una calma regia. Hermano, tu lógica es sólida desde el punto de vista de la pura necesidad. De hecho, los logros de su legión no se pueden negar. Sin embargo, debes ver el patrón que se agita en los corazones mortales cuando te enfrentas a la brujería. Este no es un miedo pequeño. La gente exige una medida de control o pierde la esperanza. Magnus consideró las palabras de su hermano, dejando que se filtraran. Reconozco este miedo, Corvus. Es por eso que el Librarius se formó en primer lugar, para proporcionar estructura y supervisión a los psíquicos dentro de cada legión. Mi padre nos dio una herramienta, no una maldición, si solo la aprovechamos con disciplina. Nuestro historial, a pesar del cambio de carne, demuestra que podemos proporcionar esa disciplina. Los ojos oscuros de Corax se dirigieron brevemente a Mortarion. La disciplina es el corazón de este asunto, sí. Si puedes demostrar que la disciplina realmente conquista la locura de la disformidad, podrías influir en quienes se oponen a ti. Y tengo la intención de hacerlo, dijo Magnus en voz baja, dejando que los datos parpadeantes del servo cráneo cambiaran. Aparecieron nuevas imágenes. Los 1000 hijos participaron en regímenes de entrenamiento metódico, psíquicos tejiendo cuidadosamente salas defensivas o desterrando demonios menores de los sitios de reliquias recién descubiertos. Aquí hay evidencia de nuestros métodos. Regulado, registrado, probado. No consentimos caprichos ni caprichos. Actuamos con un propósito cuidadoso. Un suave silencio volvió a caer, roto solo por el susurro de las túnicas y el zumbido de las servo-calaveras capturando cada momento. Algunos en la multitud se inclinaron hacia adelante, con los ojos escaneando los datos con interés. Otros permanecieron estoicos, con los brazos cruzados. Luego, desde otro asiento, Ferrus Manus se levantó. Sus brazos de metal brillaban. Tus datos son completos, hermano, dijo, con una voz sorprendentemente suave.
pero debes aceptar que los números en bruto no pueden borrar la memoria de lo que ocurre cuando los psíquicos caen. Eso no puede simplemente descartarse. Magnus asintió una vez. No lo hago desaparecer, Ferrus. Solo digo que nos esforzamos por prevenirlo. El imperio no deja de lado mundos enteros porque albergan criminales. Instituimos leyes y vigilantes. Lo mismo ocurre con los psíquicos. No debemos prohibirlos por completo. Regulamos, guiamos, fortalecemos la correa. Para eso está el Librarius. Una nueva voz habló desde el banquillo, fría y distante. Constantin Baldor. A decir verdad, Magnus no esperaba una sola opinión de un miembro de los 10.000, pero, de nuevo, Constantin siempre había sido especial. ¿Y qué correa te impones a ti mismo, Magnus? Estás por encima de tus propias limitaciones. Magnus se volvió para encontrarse con la mirada de Constantin, asintiendo. Me mantengo en la misma disciplina, si no más. He creado cheques dentro de la jerarquía de mi propia legión. Nos hacemos responsables unos a otros. Capitanes, bibliotecarios, aquelarres. Nadie actúa solo o sin escrutinio. Que se sepa que también doy la bienvenida a la supervisión externa, si eso le da tranquilidad al imperio. Malcador se movió, volviendo a llamar la atención sobre él. Propones que las prácticas de tu legión, previamente sin supervisión, ya estén lo suficientemente estructuradas como para expandirse a través de las legiones. Magnus hizo una pausa, considerando cuidadosamente. Recordó el consejo de Sukuna. Escucha y comprométete. Propongo que se permita que el Librarius de cada legión se expanda, bajo la atenta mirada de los vigilantes designados. Si el imperio insiste en más regulaciones, definámoslas juntas, en lugar de prohibir por completo todas las operaciones bibliotecarias. Un silencio de interés recorrió la asamblea. Incluso Mortarion parecía vagamente curioso, aunque todavía lleno de sospechas. La multitud pareció sopesar estas palabras, cada primarca y delegado dándolas vuelta en sus mentes. Entonces, desde detrás del trono del emperador, se agitó una presencia resplandeciente. Un guardia custodio, dorado y silencioso, se hizo a un lado cuando el emperador se movió. No habló, pero su mirada cayó sobre Malcador. El sigilita inclinó ligeramente la cabeza. Malcador se aclaró la garganta. Hemos escuchado los argumentos iniciales, tanto acusatorios como defensivos. Si ninguno se opone, abriremos la palabra a un debate prolongado durante un breve lapso, para que todos los presentes puedan expresar sus posturas o cuestionar más al señor Magnus. Nadie se opuso. Malcador tocó su bastón. Entonces deja que se escuchen las voces. El debate comenzó en serio, una ráfaga de discursos mesurados pero firmes desde varios rincones del salón. Un alto representante del Mechanicum recitó pasajes de letanías archivadas, advirtiendo sobre espíritus de datos corruptos e infiltración demoníaca. Un puñado de generales mortales, aunque eclipsados por los primarcas, se pusieron de pie para destacar las contribuciones de los 1000 hijos a las principales cruzadas, elogiándolos por salvar regimientos enteros de incursiones demoníacas. Magnus resistió pacientemente a todo, respondiendo con lógica tranquila cuando se le presionó para obtener detalles. Citó los programas de entrenamiento de su legión, haciendo referencia a volúmenes de disciplina basada en Jujutsu extraídos de las ideas de Ryomen Sukuna, irónicamente. Esta mención de Sukuna, aunque breve, tenía peso, porque nadie negaba la potencia de las artes maldicientes de los devoradores. Si la estructura les funcionaba, argumentó Magnus, la estructura también podría funcionar para los bibliotecarios. Mortarion finalmente se quebró, frunciendo el ceño. ¿Te atreves a comparar tu hechicería cargada de urdimbre con los métodos del rey de las maldiciones? Él escupió. No, a diferencia de los poderes oscuros con los que incursionas, el Jujutsu no es una espada de doble filo. La diferencia es que la marca de Sukuna es Narrow más estrecha y, una y otra vez, se ha demostrado que está libre de la mancha que estropea tu brujería. Tu legión profundiza demasiado. Magnus se encogió de hombros, con la mirada nivelada. No reclamo el mismo camino. Reclamo un principio compartido. Disciplina y entrenamiento para aprovechar poderes que de otro modo podrían destruirnos. Ese principio, Mortarion, es cierto ya sea que lo aceptes o no.
Por fin, otro Irmake se levantó una vez más, con el personal golpeando la piedra mientras se movía para dirigirse al pasillo. Repitió su condena, insistiendo en que la arrogancia de los 1000 hijos eclipsaba cualquier disciplina que reclamaran. Blandió ejemplos de hechiceros menores que se volvieron locos dentro de los márgenes del imperio, cultos enteros que se formaban alrededor de un solo psíquico dotado. Este es tu futuro, Lord Magnus, dijo Otere, con voz sombría. Donde la energía Warp se encona, sigue la locura. Magnus le dirigió una mirada pensativa. Una sola bestia furiosa no define a todo Fenris, ¿verdad, Irmake? Sacrificas a las monstruosas bestias que amenazan a tu tribu, y no dejas de lado a toda la especie. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los psíquicos? Regular, vigilar, sacar a los que caen. Pero no los califiques a todos de monstruosos desde el principio. Siguió el silencio. Algunos delegados intercambiaron miradas inciertas. Unos pocos asintieron, viendo sentido en su argumento. El ceño fruncido de Mortarion solo se profundizó. El tiempo pasó. El debate se extendió, cruzando horas. La luz de arriba se tiñó de oro, atravesando ventanas altas. Los sirvientes pasaban, llevando agua o escasos refrigerios a los muchos espectadores. Aún así, la tensión se negó a desvanecerse. El emperador permaneció en silencio, inmóvil, su aura eclipsando cada voz. Malcador ocasionalmente dirigía preguntas a Magnus, asegurando la minuciosidad. Finalmente, el salón se calmó. Malcador dio un paso adelante una vez más. Hemos escuchado mucho. ¿Tiene alguna observación final que ofrecer, antes de cerrar esta sesión? Magnus inhaló, acercándose al centro una vez más, con el bastón en la mano. Podía sentir todas las miradas puestas en él. Algunas hostiles, otras pensativas, algunos destellos de simpatía. Recordó la advertencia final de su cuna, de hablar con claridad y evidencia, pero también de ceder terreno cuando fuera necesario. Inclinó la cabeza hacia Malcador, luego levantó la mirada hacia el trono del emperador. No niego el riesgo. No refuto el peligro de la disformidad. Pero tampoco puedo aceptar que el único recurso sea prohibir el Librarius, condenar a los 1000 hijos o marcar a todos los psíquicos como perdidos. Nos encontramos en una encrucijada. Podemos aprovechar el conocimiento para fortalecer el imperio, o podemos dejarlo de lado por miedo. Propongo que lo aprovechemos. Bajo la atenta mirada, bajo códigos de disciplina, bajo la guía estructurada del bibliotecario. Dejemos que las legiones compartan las lecciones que hemos aprendido. Permítales refinar y codificar la práctica segura. Prohibirnos por miedo solo generará ignorancia. Y la ignorancia, digo, es el mejor aliado de la disformidad. Hizo una pausa, dejando que la línea final se hundiera. Luego habló en voz baja. Mi padre me dio la vida, me dio un propósito. No traicionaré eso. Tampoco permaneceré inactivo mientras la galaxia arde por falta de conocimiento. Si la disciplina es nuestra consigna, tenemos los medios para mantener a raya la oscuridad de la disformidad. Ayúdanos a hacerlo, en lugar de forzarnos a caer en las sombras. Con eso, bajó la cabeza, el cervo cráneo detrás de él apagando su pantalla. El silencio que siguió resonó con tensión. Malcador tocó a su personal una vez más, lo que significaba que los procedimientos del día pronto terminarían. El emperador deliberará sobre todos los argumentos, anunció Malcador. Nos volveremos a reunir mañana para la próxima etapa de este consejo. Una corriente subterránea de murmullos barrió el suelo. Los primarcas se levantaron de sus asientos, ayudantes y asesores intervinieron con palabras silenciosas. Mortarion le ahorró a Magnus una sola mirada fría antes de alejarse en un remolino de capa hecha jirones. Otro Irmake se fue con él, los dos conversando en voz baja. Hagata y Khan le ofreció a Magnus un leve gesto de asentimiento, expresión ilegible, luego se marchó con un par de cicatrices blancas a su lado. Magnus se paró en el centro de la sala ahora escasamente poblada, dejando escapar un aliento silencioso. Sabía que la victoria no estaba asegurada. El veredicto del emperador sería definitivo. Sin embargo, sintió un cambio. Algunos se habían dejado llevar, o al menos suavizados, por sus argumentos. Otros permanecerían firmes en su desconfianza.
Aún así, había avanzado más allá de la condena ciega que originalmente lo había condenado. La carta de Sukuna lo había guiado, dándole la oportunidad de hablar desde una posición de preparación en lugar de desesperación. Levantó su bastón, volviéndose para ver a Ahriman esperando en la periferia. La expresión de su hechicero principal era tenue, pero había un tenue destello de alivio en sus ojos. «Mi señor», dijo Ahriman en voz baja, algunos escucharon. Magnus asintió. «Sí. Algunos. No desperdiciemos eso. Debemos estar preparados para la sesión de mañana». Ahriman miró a su alrededor, notando cómo los espectadores se separaban para darles espacio. «Hemos preparado registros adicionales, más demostraciones de éxitos bibliotecarios. Los compilamos para la próxima dirección». Magnus exhaló, pasando una mano por las runas grabadas de su bastón. «Sí, hazlo. No dejaremos que digan que somos simplemente brujos, como lo harían otros. Mostrémosles que protegemos mundos». Detrás de ellos, Malcador se acercó, el personal golpeando con cada paso. «Lord Magnus», dijo, con la voz tranquila. «El emperador ha vuelto a sus aposentos. Nos reunimos de nuevo con el amanecer. Confío en que tendrá más detalles para presentar, si surge la necesidad». Magnus inclinó la cabeza respetuosamente. «Lo haré, Malcador. Gracias por la oportunidad de hablar». Hizo una pausa y luego agregó en voz baja. «Una vez me sugirieron que el compromiso y la evidencia importarían más que la oratoria ardiente sola. Hoy, eso parece haber demostrado ser cierto». Los delgados labios de Malcador se curvaron ligeramente. «Uno debe adaptarse a la complejidad del imperio. La adaptación es la marca de la sabiduría». Hizo un pequeño gesto de asentimiento y se alejó, con la túnica detrás de él mientras salía de la cámara. Magnus lo vio irse, considerando esas palabras. Luego murmuró, medio para sí mismo. «Gracias, Sukuna». Quizás su consejo resultó tan valioso como prometía su carta. Se volvió hacia Ahriman. «Reunamos los testimonios finales de las otras legiones que han presenciado a los bibliotecarios en acción. Los presentaremos mañana». Ahriman se inclinó. «De inmediato, mi señor». Juntos, salieron de la cámara y entraron en los sinuosos pasillos de la gran ciudadela Nicaean. La luz de las antorchas parpadeaba a través de las estatuas de mármol del emperador y del primarca por igual. Afuera, el cielo nocturno brillaba con innumerables estrellas, aunque ninguna ofrecía respuestas fáciles. El consejo estaba lejos de concluir. Sin embargo, Magnus sintió una pequeña oleada de confianza. Había enfrentado acusaciones armado no solo con pasión, sino con hechos preparados y lógica templada. Eso podría ser suficiente para inclinar la balanza, si el emperador así lo deseara. Capítulo 52. Un nuevo amanecer cayó sobre Nicaea, y con él, una renovada sensación de tensión. Los grandes patios de mármol fuera del salón de actos estaban en silencio, salvo por el ritmo constante de las botas de guardia mientras patrullaban el perímetro. La pálida luz del amanecer pintó los imponentes pilares en tonos suaves, proyectando largas sombras sobre los pisos pulidos. A través de estos pisos marcharon los dignatarios, los enviados, los delegados, cada uno dirigiéndose hacia las puertas dobles que se avecinaban y que conducían a la cámara del consejo. En el interior, un silencio se apoderó de los primarcas reunidos y sus séquitos. Antorchas ardían en apliques a lo largo de las paredes circulares, iluminando inmensos frescos de pasados triunfos imperiales. El aire estaba cargado de expectación. El emperador aún no había dicho una sola palabra en las sesiones anteriores, y su silencio inminente había pesado en todas las mentes. Hoy, eso cambiaría. Magnus llegó temprano. Se paró cerca del estrado, conversando suavemente con Ahriman y un puñado de bibliotecarios vestidos de carmesí que llevaban el icono de los 1000 hijos. Habían pasado la mitad de la noche recopilando datos finales, testimonios y registros de sus extensas campañas. Cada punto fue anotado cuidadosamente para su verificación, cada testigo preparado para el contrainterrogatorio si fuera necesario. El único ojo dorado de Magnus transmitía una luz tranquila y enfocada, aunque el leve pellizco en la comisura de la boca sugería una tensión persistente. Se dio la vuelta cuando entró Malcador, con el bastón golpeando lentamente contra el suelo de mármol.
El sigilita le ofreció a Magnus un breve gesto de asentimiento, luego se movió para pararse cerca del trono elevado donde presidiría el emperador. Custodios de reluciente oro se separaron para él, sus alabardas sostenidas en precisa simetría. Uno inclinó sutilmente el casco, reconociendo la autoridad de Malcador. Lentamente, los otros primarcas se reunieron. Mortarion se paró cerca del fondo de la cámara, con los brazos cruzados, ignorando los ojos que se movían hacia su siniestra hoz. Otro Irmake se acercó a él, intercambiando palabras en voz baja en lengua fenrisiana. Mientras tanto, Corvus Corax encontró una ventaja a lo largo de un pasillo lateral, apoyado contra un pilar alto con expresión pensativa. Ferrus Manus se sentó cerca del estrado izquierdo, con los brazos metálicos apoyados en los anchos brazos de su silla. Los otros primarcas, que aún estaban presentes, se sentaron en relativo silencio. Los minutos pasaban en silencio. Luego, desde detrás del estrado, un custodio entonó: «Él viene». Un suave silencio se extendió, devorando cualquier conversación a media voz. El emperador entró, vestido de oro radiante, su forma superando incluso a los primarcas en majestad. Su rostro seguía siendo una máscara de calma. Sus ojos, brillantes de sabiduría ancestral, barrieron la cámara. Subió los escalones hasta el trono sin decir una palabra, luego se volvió hacia los reunidos. Malcador golpeó su bastón una vez, y la resonancia llenó todos los oídos. Que se reanude el concilio de Nicea. El emperador hablará. Que todos asistan con reverencia. Siguió una quietud absoluta. Incluso Mortarion se mantuvo erguido, mientras que Otere inclinó la cabeza. Magnus inhaló, encontrándose con la mirada del emperador, aunque se necesitó coraje para mantener esa mirada penetrante. El emperador levantó una mano y su voz rodó como un trueno distante. Ayer, muchos de los presentes dijeron sus verdades. Se hicieron acusaciones. Se ofrecieron defensas. Escuché en silencio. Ahora, declararé mi juicio. No es una condena de uno o una absolución de otro, pero el imperio no puede permitirse la indecisión. Hizo una pausa, dejando que la importancia de sus palabras se filtrara. Magnus. Primarca de los 1000 hijos. Tus argumentos tienen mérito. He visto, a través de sus registros y sus muchas conquistas, que las habilidades de su legión han salvado innumerables vidas. No ignoro esto. Magnus inclinó la cabeza. Su bastón temblaba débilmente en su agarre, pero permaneció sereno. El emperador continuó, con la voz firme. Sin embargo, no puedo descartar los peligros que conlleva la brujería. Tu propia admisión confirma que la influencia mutante de la disformidad se filtra en ti. El cambio de carne entre tus hijos es real. Ni siquiera la disciplina te protege por completo. Otras legiones podrían seguir tu camino, sucumbiendo a la ruina si se extralimitan. Un leve revuelo entre la multitud. Los labios de Mortarion se curvaron en una línea apretada y sombría. Los nudillos de Otere palidecieron alrededor del mango de su bastón. El emperador levantó la mirada, barriendo la asamblea. He sopesado todo lo que he oído. He considerado el consejo de Malcador y las súplicas silenciosas de muchos. He llegado a 2 decretos. Hizo una pausa. Por un momento, nadie se atrevió siquiera a cambiar. El aura del emperador presionaba hacia abajo, como un sol dorado sobre su cabeza, regio y absoluto. Primero, dijo, el Librarius, como institución formal dentro de cada legión Astartes, se disolverá temporalmente. Todos los programas bibliotecarios formales cesarán sus operaciones. Todos los psíquicos de batalla reconocidos bajo las legiones están, por el momento, relevados de sus deberes oficiales vinculados a la investigación Warpcraft o Warpcraft especializada. Esta medida se mantendrá hasta que juzgue que el imperio está preparado para manejar las consecuencias de la manipulación Warp. Una ola de conmoción rodó por la cámara. Corvus Corax se enderezó, sus ojos se abrieron. Ferrus Manus exhaló bruscamente, con una mano de metal tamborileando el brazo de su asiento. Los asesores de Guilliman susurraron entre ellos. Mortarion, sin embargo, mostraba una fría satisfacción. Otros parecían triunfantes, aunque moderados. Las delegaciones de los 1000 hijos se pusieron rígidas, intercambiando miradas de incredulidad.
Algunos apretaron los labios con fuerza, mientras que Ahriman soltó un leve resoplido de aceptación dolida. El agarre de Magnus sobre su bastón se tensó. Llamas de frustración amenazaban con surgir a través de él, pero forzó la calma. Esto no era una prohibición absoluta, se recordó a sí mismo, no una condena definitiva. El emperador volvió a levantar la mano, sofocando los murmullos. No he terminado. El librario será suspendido, pero no proscrito por completo. No obstaculizaré el conocimiento a perpetuidad. Volvió su mirada hacia Magnus específicamente. De ahí el segundo decreto. Cada psíquico, en cada legión, debe someterse a un entrenamiento estandarizado adicional. Un régimen especializado será diseñado por el primarca Ryon Mensukuna, Malcador y yo. Solo al completar esta capacitación, los psíquicos de una legión serán reconocidos nuevamente como bibliotecarios formales. El ojo solitario de Magnus se estrechó. ¿Ayudaría Sukuna en la creación de la capacitación estandarizada para bibliotecarios? ¿Cómo? ¿Por qué? Su hermano se especializó casi exclusivamente en hechicería de Jujutsu, que era una disciplina completamente diferente. Ciertamente, había caminos que se cruzaban entre la hechicería psíquica y la hechicería Jujutsu, pero eran, al menos, como Magnus lo veía, demasiado diferentes entre sí. Pero, supuso, entre todos los primarcas, excepto él mismo, el rey de las maldiciones era el mejor candidato posible. Y, por razones obvias, muchos gritarían en protesta si el propio Magnus fuera incluido en la creación del entrenamiento estandarizado. Por lo tanto, Sukuna era la mejor opción posible. Revuelo tras revuelo recorrió la multitud. Algunas cabezas se inclinaron en señal de alivio, porque esto no era una prohibición absoluta. Otros fruncieron el ceño, sin saber cómo podría funcionar esta capacitación especializada. El emperador continuó, su voz inflexible. Hago esto no para castigar, sino para salvaguardar. El imperio no puede soportar la brujería desenfrenada. Debemos asegurarnos de que ninguna ilusión de dominio nos ciegue. Cuando sus psíquicos pasen estos rigores, el Librarius puede ser reinstalado, y solo entonces. Hizo una pausa, dejando que la finalidad de su edicto flotara en el aire como una espada sobre ellos. Malcador tocó su bastón, con voz mesurada. ¿Has escuchado la voluntad del emperador? El Librarius se disuelve temporalmente. El entrenamiento especializado, guiado por el emperador y por mí, junto con el rey de las maldiciones, será obligatorio para todos los psíquicos antes de su reincorporación. Esto se aplica a todas las legiones, desde Blkafenrika hasta World Eaters, desde Ultramarines hasta Thousand Sons. Nadie está exento. La tensión en el pasillo volvió a cambiar. Muchos parecían inseguros. Algunos se sintieron aliviados de que se evitara una prohibición permanente, otros desconfiaban de estas nuevas demandas. Magnus tragó saliva. No pudo evitar que se le apretara la mandíbula. Sin embargo, dio un paso al frente, ofreciendo una leve reverencia al emperador. Padre, has hablado. Acato tu decisión. ¿Me concederías permiso para dirigirme a mis hijos y aclarar qué se debe hacer? El emperador bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Puede que sí. Magnus se volvió hacia la multitud. Ahriman permaneció al borde, con las manos cruzadas a la espalda. Los otros bibliotecarios de los 1000 hijos, que los habían observado con ojos ansiosos, se enderezaron dispuestos. Magnus inhaló, recuperando la compostura de milenios de práctica. Entonces, con respeto, los 1000 hijos se someten a este decreto. No renunciamos a nuestra búsqueda del conocimiento, pero nos inclinaremos ante tu guía. Cuando se revele su capacitación especializada, la realizaremos. Miró a Ahriman, quien asintió con la cabeza, con los labios rígidos. Parte de la tensión en las filas de los 1000 hijos disminuyó. Al menos no fueron expulsados por completo. Todavía tenían un camino por recorrer. Mortarion dio un paso adelante, os golpeando el suelo. Su voz era baja, cada sílaba goteaba de fría finalidad. Nosotros, que nos opusimos a ti, estamos satisfechos de que el emperador vea la razón. Que nadie reclame medidas parciales. La amenaza de la disformidad no es insignificante, y quienes la ejercen no merecen confianza, pero de el rey de las maldiciones tiene mi confianza. Magnus cerró los ojos con él.
No lo trivializo, hermano. Pero no te deleites demasiado con esto. Puede llegar el día en que necesite la mano de un bibliotecario nuevamente. Mortarion se erizó, pero Corvus Corax intervino, hablando con un tono tranquilo y majestuoso. Paz, los dos. El emperador ha hablado, y eso es el final, por ahora. Y luego, el señor Cuervo se volvió hacia Malcador. ¿Cuándo comenzará este entrenamiento especializado, Sigilita? Algunos de nosotros tenemos psíquicos que deben usarse pronto, si las guerras del imperio van a continuar. Malcador respondió con un asentimiento mesurado. Distribuiremos el plan de estudios en cuestión de semanas, después de la consulta final con el emperador Irriomen Sukuna. Reuniremos a sus psíquicos, probaremos sus aptitudes y los colocaremos en una instrucción estructurada. A ninguno se le permitirá actuar en calidad oficial como psíquico de batalla hasta que haya pasado cada fase. Esto será exhaustivo, no superficial. Malcador continuó. Todos psíquicos. Eso incluye sacerdotes rúnicos, capellanes con poderes latentes y cualquiera que blande dones basados en Warp. La medida es universal. Allí Wirmake se puso rígido. Eso no es necesario. Nuestros poderes difieren. Vienen de la propia Fenris. Los ojos de Malcador se endurecieron. Vienen de la disformidad, de otro lugar, sin importar lo que digan las leyendas. El emperador ha decidido. Usted cumplirá. Una sacudida cruzó la cara de Otere, pero no dijo más. El aura de finalidad era demasiado grande para desafiarla. El emperador se levantó de su trono, enviando una silenciosa oleada de asombro por el salón. Todos los presentes bajaron la cabeza, más por reflejo que por voluntad consciente. Su armadura brillaba a la luz de las antorchas, un testamento dorado del poder del imperio. Por lo tanto, este consejo ha concluido. Por ahora, preste mucha atención a este decreto. No espero desobediencia. Se demoró un momento, mirando a través de la asamblea. Mortarion inclinó la cabeza. Corax bajó los ojos. Allí Wirmake agarró su bastón. Ferrus Manus mojó la frente con respeto. Magnus enderezó los hombros, encontrándose con la mirada del emperador. Detrás de él, Ahriman trató de ocultar sus puños apretados. Con eso, el emperador se volvió, cada paso resonando, cada movimiento una orden silenciosa. Los custodios formaron una guardia a su alrededor. Malcador siguió con pasos rápidos, haciendo tapping con el bastón. Las imponentes puertas se abrieron y el emperador partió, dejando un vacío silencioso a su paso. El salón estalló en una conversación tenue una vez que el emperador se fue. Los delegados se dirigieron unos a otros con palabras silenciosas, algunos expresando alivio, otros frustración. Los representantes de Mechanicum compararon letanías de datos sobre la mejor manera de incorporar estas nuevas regulaciones. Los generales del ejército imperial revisaron las notas, preguntándose si la prohibición obstaculizaría las campañas en curso. Los adeptos a la tecnología rondaban por Mortarion, tratando de confirmar si sus psíquicos también tenían que retirarse. Magnus se quedó quieto, con el bastón en la mano, dejando que el remolino de actividad pasara a su alrededor. Ahriman se acercó, mirando fijamente a la multitud que se marchaba. Esto es más suave de lo que temíamos. Pero sigue siendo un golpe. Magnus asintió, con la voz en silencio. Esperábamos una prohibición total. Este camino es más amable, si no menos oneroso. Un leve suspiro se le escapó. Debemos preparar a la legión para un periodo sin bibliotecarios sancionados. La formación especializada debe afrontarse tan pronto como esté disponible. No podemos demorarnos, o corremos el riesgo de perder el impulso que ganamos en estos argumentos. Ahriman bajó la voz aún más. Algunos de nuestros hermanos verán esto como una humillación. Dedicaron sus vidas a perfeccionar sus artes. Ahora, se ven obligados a someterse a nuevas medidas. La ira podría propagarse. La expresión de Magnus se tensó. Me dirigiré a ellos. O nos adaptamos o nos enfrentamos a la censura. La carta de Sukuna resultó cierta. El compromiso es el único camino para evitar la destrucción. La palabra del emperador es absoluta. Ahriman bajó la cabeza, con los ojos distantes. Entonces reuniré a los líderes del aquelarre. Los prepararemos para este respiro forzado.
Magnus se volvió para ver salir a la comitiva de Mortarion. El primarca de la Guardia de la Muerte nunca miró hacia atrás. Otro Irma-que caminó cerca de él, balanceándose la capa. Sus expresiones revelaban satisfacción, pero tenue cautela. El futuro aún tenía incógnitas. Si el entrenamiento especializado fuera exhaustivo, tal vez confirmaría que los sacerdotes rúnicos también pisan un terreno cargado de urdimbre. Korax se acercó, con la voz baja y respetuosa. Hermano, este día terminó mejor de lo que esperaba. Admito que temía que el veredicto de nuestro padre enterrara a tu legión. Al menos tienes una oportunidad, si navegas por estas nuevas demandas con cuidado. Magnus bajó la cabeza. Tus tranquilas palabras de ayer ayudaron, Corvus. Moderaste las acusaciones con perspectiva. Por eso, te lo agradezco. Korax asintió levemente, luego se marchó, con la capa negra mezclándose con los pilares. Uno a uno, otros primarcas se despidieron, sin pronunciar una sola palabra. Ferrus Manus ofreció un breve reconocimiento a Magnus, luego se volvió para hablar con un enviado de Mechanicum. Finalmente, la gran cámara se vació, los ecos de los pasos se desvanecieron. Solo quedaba el eco de los sirvientes silenciosos, atendiendo las antorchas y despejando los asientos. Magnus permaneció un momento más, dejando que la realidad se hundiera. El Librarius fue disuelto temporalmente. Un nuevo régimen de entrenamiento radical, uno que el emperador y Malcador idearían, estaba en el horizonte.